De diciembre para acá, prácticamente te va. ¿Qué iba a hacer? Hola, buen día. Bueno, esta va un poquito más larga porque a mí como me gusta ver las cosas objetivamente y digamos que trato de ir más arriba. Y como fui, creo, una de las primeras, si no la primera, en decir en mayo del 2024 que la micro era importante, creo que tengo alguna credibilidad para decir lo que ahora voy a decir y que después recogerán muchos. Yo no les pido que me den el copyright, pero por lo menos que piensen sobre la cantidad de cosas que, digamos, yo también pienso, ¿sí? Estos expertos del día después hoy dicen lo obvio, ¿sí? O sea, por ejemplo, Nico hizo la lista, realmente es interesante lo que él dice, pero lo que él dice, bueno, no quiero ser arrogante, pero yo ya lo venía diciendo desde hace y realmente, bueno, si él, la persona, me imagino, sumamente respetable, asesora a CEOs de compañías, bueno, no está está bien en lo cierto en lo que él comenta sobre el tema de los motivos ciertamente o la personalidad ciertamente de Milei. Pero yo voy a empezar primero del otro lado. O sea, yo voy a empezar del lado claramente del lado de Kicillof. Yo diría más bien del lado de Cristina, dado que Kicillof fue ministro de Cristina y que, bueno, es al que le debemos la famosa estatización de YPF con 17.000 millones de dólares de deuda. Pero no voy a ir en contra de él en este aspecto, sino que valoro la inteligencia de él, justamente contra Cristina y contra Máximo, porque él, tomando, creo yo, la experiencia de María Eugenia Vidal, totalmente fracasada, él la revierte y ve en esto una oportunidad que es la de desdoblar las elecciones. Pero bueno, ¿por qué digo que empiezo con ellos? Primero porque ahora veo, y creo que, no sé, hoy es 8 o 9 de septiembre de 2025, empiezo a ver la deskirchnerización de Axel. Porque claro, evidentemente ya lo están promoviendo para el 2027, se está promoviendo él para el 2027. Pero yo creo que voy a ir a algo más profundo y que no es justificar los errores del gobierno de Milei, sino que es simplemente tener una observación. 70 años de un mecanismo totalmente aceitado, digamos, de la maquinaria del aparato peronista, es muy difícil de romper. Y tan difícil es de romper que hasta los intendentes radicales, como en el caso de Sueskun, de la UCR, también utilizan este tipo de artimañas como es los candidatos testimoniales. Y que la gente, obviamente, son 70 años, son 7 generaciones que estuvieron acostumbrados a este sistema de los mandos territoriales en la provincia de Buenos Aires, quizás no lo entiendan de la manera que lo veo yo. Como lo vi también, y se ve también en los 70 años del tema del Soviet en la Rusia, que hoy vemos prácticamente con los mismos conceptos globales de lo que era la Unión Soviética y la búsqueda, digamos, de lugares y de espacios de la misma manera que era la Unión Soviética. Quizá con más libertades, quizá de otra manera, más ayornado y obviamente diferente. Pasaron casi 100 años, casi no, pasaron 100 años. Pero yo lo que voy a ir es al tema de pensar y hablar de 22 nominaciones testimoniales de los 22 intendentes, que creo que tiene 35 la provincia de Buenos Aires, y voy a contar la experiencia de algunas de esas mañas y de algunas de ese aceitado del aparato. A mí, digamos,
la suerte de donde yo votaba, me cambiaron obviamente de lugar y me llevaron a Finlandia. La verdad, tengo que reconocer que donde voté era Finlandia. La verdad, entré con mi nieto, perfecto, todo perfecto, excepto algo. Y de lo cual después voy a hablar del tema de aquellos fiscales libertarios que o son inocentes, o son ignorantes, o son muy cómodos. ¿Sí? Estaba en la cola y de repente, eran las 10:30 de la mañana, llega alguien que supuestamente era el fiscal de Milei. Y obviamente la presidenta de mesa le dice, no, ya está, vos tenías que haber llegado a las 8 de la mañana. ¿Sí? No sé de qué partido político sería la presidenta. Y obviamente la chica dice, no, pero a mí me avisaron en el chat. Le dijo, ¿cuál chat? Ignorancia, inocencia, no lo sabemos. Una chica muy tequi, pero bueno, evidentemente esa mesa no tuvo fiscal mileísta, pero era una mesa en Finlandia, claramente. No tuvieron la misma suerte familiares míos, que ahí los mandaron a, yo diría, Uganda, más o menos. Pero estaba pavimentado el camino, medianamente pavimentado, digamos que entre bache y bache había algún tipo de pavimento. Optamos por estacionar pegados a donde estaba el muchacho de la Prefectura Nacional en la puerta, porque decididamente, bueno, sabemos el atraque total que podía haber pasado, ¿no? Le cambiaron a ambos, digamos, le cambiaron el lugar de votación y lo mandaron entre más o menos alrededor de 5 kilómetros o 6, que si no hubiéramos tenido auto, no hubiéramos podido llegar, porque el colectivo que llegaba, yo creo que más o menos la última parada, y que mucha gente lo hizo y la usó, era a unas más o menos 8 cuadras de esta Uganda a la que me refiero. Por supuesto, el intendente gastó una fortuna en propaganda electoral, salió bastante bien parado, pero es testimonial, ¿sí? A la vuelta estaban un montón, absolutamente un montón de, ¿cómo se llama?, de buses, de buses que habían traído a gente. Yo tuve la oportunidad, porque estaba dentro del auto, de ver cómo bajaban, digamos, camionetas con un montón de gente con las boletas en la mano. Por supuesto, las guardaban al entrar al edificio, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo realmente vi y fui testigo, digamos. No es que estoy inventando ni nada por el estilo. Pero bueno, Wisniewski dice que la Villa Trujillo ganó por el 50% Axel. Y yo me hago esta pregunta. ¿Qué puede esperarse de algo como Sinaloa? No sé, yo creo que todavía, no sé, se sorprende, no lo entiendo. Ahora, hay una frase creo que era, es un presidente brasilero, que después lo voy a poner arriba porque la verdad que no me acuerdo. Y como a mí me gusta ver las cosas objetivas, este hombre decía que gobernar es pedagogía del día a día. Y no son, yo agrego, no son clases magistrales lo que se debe dar. Eso es lo que no tuvimos en estos 2 años. No se sentaron, no explicaron y no llegaron a la micro. No solamente es que la gente necesitaba realmente que estuviera bien, lo cual es obvio, ¿no? Porque a nadie le gusta estar mal, a nadie le gusta no llegar a fin de mes. Pero por lo menos que te expliquen con palabras llanas y no clases magistrales de economía.
Y eso es lo que hizo Javier Milei. Pero él y Cristina se enamoraron también de un tema que a mí realmente me preocupa, y es el afuera. Se enamoraron del exterior. Se enamoraron de que los invitaban de un lado, del otro, de este, y quizás empezaron a perder de vista el día a día de los argentinos. En el caso de Milei, creo que también con respecto a, y esto yo ya lo dije en alguna de los blogs que hablé, que Milei y su hermana eran muy citadinos, aun cuando creo que viven en Vicente López. Ella votó donde yo votaba en algún momento, pero Vicente López es como un barrio de Buenos Aires, la capital. Esa es la realidad. Y he vivido ahí, así que puedo dar fe del tema. Son muy citadinos. Y a veces la provincia de Buenos Aires tiene un tenor para comprender que es muy diferente a lo que sucede en Cava. Está dividido para mí, además del conurbano y además de la parte profunda de la provincia de Buenos Aires, hay una mentalidad que están cerca, pero están lejos. Ellos mismos se sienten lejos. Ni hablar del conurbano, que además están como exigidos por punteros, exigidos por la droga, exigidos por la inseguridad, y a veces, como lo dije también en alguno de los audios, tienen miedo. O sea, los pobres son pobres, pero no son boludos. Esa es otra de las cosas. Y si piensan en forma sometida, yo creo que es porque decididamente el castigo es muy grande, no es chiste. Hay partes de la provincia de Buenos Aires donde mucha gente se maneja al más puro estilo venezolano, con los colectivos o mirando o viendo. La gente tiene miedo, y tiene miedo también al votar. Yo creo que en esto me da la sensación de que Milei no entendió la provincia de Buenos Aires, y por eso es que eligió, digamos, operadores que probablemente también están un poco más lejos de esa realidad de la provincia de Buenos Aires. Pero ahora voy a otra cosa que me llamó enormemente la atención el día donde habló y reconoció la derrota Milei, que para mí no es una derrota, porque en definitiva es un partido que tiene 2 años, y salir segundo en provincia de Buenos Aires es ver el vaso medio lleno. No es pensar que se vive en Narnia. Él, para mí, en una mentalidad un poco exitista, creyó lo que le decían un montón de encuestadoras que los viven. Es así de simple. ¿Cómo lo vivieron? También a Macri. O sea, es así. A todo el mundo. Al rey no le gusta que le digan que está desnudo, ¿sí? Pero fueron 2 años de ese reinado. Y a veces yo pienso que con 2 años no alcanza. No quiero decir que la comprendo a Cristina, pero Cristina salió desde el primer momento, apalancada por el marido, a hacer política. Entonces cada vez se fue aislando más. Es lógico que piense lo que piense y que crea que lo suyo era un reinado. Esa es la verdad. Pero en el caso de Milei a mí me sorprende. Y me sorprende también el tema de algo que yo veo que lo vi en el escenario, a una persona que fue el protagonista y que sobrevoló todos los escándalos, los últimos escándalos de la campaña, digamos. A saber, el caso de fentanilo, el caso de los exámenes truchos en la universidad para medicina, y por último el caso del Andis. Yo creo, y en esto voy a hablarle a Santi,
estuve googleándolo, vi que no terminó ninguna carrera, lo cual no es absolutamente nada malo. Veo que es una persona muy inteligente, pero también me parece que incurre en el error de muchos argentinos, que quizás, bueno, como están algunos relacionados y demás, de pensar que un amigo o el amigo de un amigo o el amigo del hermano puede llegar a ser una persona idónea para un cargo. Y en esto no culpo al empresario que han elegido como ministro de Salud. Y me olvidé, cuando hablaba de algo que se vino dando en estos últimos 2 años, que es un aumento desequilibrado de las prepagas. Vuelvo al tema de la persona que eligieron. ¿Y por qué vuelvo al tema de la persona que eligieron? En un momento yo hablé de la carrera Hospitality Management. La carrera de Hospitality Management es una carrera que deberían seguir muchísimos de los que hoy creen o por ahí aplican para ser funcionarios. Porque muchos, y yo lo leo en la Wikipedia o no sé, algunos de los comentarios que hacen, y dicen que tienen un máster en ciencias políticas o un máster en administración del Estado. Todo eso es algo teórico. En realidad yo no los escucho o yo no los veo que hayan hecho desde el primer escalón de lo que es la función pública. O sea, realmente, ¿qué diríamos? Ser el cadete empezando a llevar, qué sé yo, el correo por todas las oficinas de la función pública. Y eso hace que esta gente, como sucedió también con Rodríguez Larreta, son personas que entienden la administración del Estado desde un punto de vista teórico. Como sucedía y como he visto algunos amigos que estudiaron ingeniería mecánica y jamás en su vida tocaron un motor. Bueno, este es el resultado de gente que, o quizás la equivocación de pensar que realmente un empresario que es exitoso, nadie lo niega, en su métier, en lo que él haga y todo lo demás, puede ser exitoso como ministro. Y sobre todo, cuando además había que apretar el cinturón, justamente el área salud era un área bastante significativa desde el punto de vista de lo que el ciudadano bajo y medio, y yo también pienso, porque a mí me aumentaron las prepagas ridículamente, mucho antes, y realmente no dan el mismo servicio ni el servicio que corresponde al costo de lo que se está pagando. Entiendo que por mi edad, y siempre dije lo mismo, la salud es cara, pero esa salud, gracias a Dios, en la Argentina hubo una salud pública y una mentalidad científica que se fue abandonando a la vera de gobiernos peronistas. Porque no nos olvidemos que el que en la provincia de Buenos Aires tuvo realmente la idea de inaugurar hospitales fue Mercante, al cual Juan Domingo Perón se lo sacó de encima porque le estaba haciendo sombra. Yo creo que en este caso, y digamos, desde el punto de vista mío personal, pienso que hubo un error en esa elección. Y por ahí Santi no se da cuenta de que también eso es parte de lo que era y lo que esperaba el ciudadano medio y bajo de este gobierno. Y esperaba que, aun cuando la mano venía fulera, porque realmente no lo podíamos bancar un montón de cosas, y es cierto, hoy alguien dijo, nosotros no vimos esa hiperinflación, digamos, y por eso es que mucha gente no se dio cuenta de a dónde podíamos haber llegado. Yo sí la vi la hiperinflación de Alfonsín, y sé a dónde podríamos haber llegado. Otra de las cosas que digo es que yo no sé
si realmente Santi o el mismo Javier Milei aceptan el tema de esta subcultura incel que invade el tuit, donde un montón de personajes misóginos y además racistas, como los que vi yo también cuando fue el cierre de campaña en Moreno, de una persona que como insulto le decía negro a otra persona. Estos personajes se han transformado en lúmpenes de un gobierno. Y yo lo que digo es que, y lo digo desde un punto de vista y no doy nombres porque son muchos, son varios, y darles entidad es haber creado una troupe de gente que opina en una red que es una cloaca, decididamente. Cuando uno, yo creo que por ahí yo me equivoco en todo lo que estoy diciendo. Yo no voy a juzgar desde el punto de vista económico o desde el punto, no, ni de decir si se hizo o no se hizo arreglos desde la política. ¿Por qué me hago esta pregunta? ¿Acaso tenía chance de hacer algún arreglo dentro del Congreso o el Senado cuando esto fue realmente un movimiento de pinzas? Porque cuando yo hablo de los 70 años de una aceitada maquinaria de populismo, también estoy hablando de la justicia, que dentro de ella la pongo, y es una bolsa en la que entra la justicia, y han entrado con operetas, pero esas operetas podrían haber estado realmente conjuradas si hubiera habido idoneidad dentro de un ministerio. Y eso a mí me da la sensación de que, como quien dice, no tiene culpa el chancho sino quien le da de comer. Yo no estoy hablando, digamos, ni de la personalidad de Santiago Caputo, ni de la personalidad de Lugones. Estoy hablando desde su accionar dentro de un gobierno que hoy necesita muestras claras de poder lograr superar el tema, pero es como algo así como decir, como dijo Nicolás Isola, es cierto, que lo acaricien con las palabras. Y bueno, hay gente que dice, bueno, yo no soy falso, no digo las cosas y hablo auténticamente. Ojo, que eso también es un juego que le va en contra a la persona, ¿eh? Eso es un juego que le va en contra a la persona. Porque cuando la persona, un líder, como puede ser Javier Milei, no saluda a alguien, también es un gesto político. Es cierto, uno puede estar muy enojado, pero a veces el lugar en el que llega uno es diferente de la realidad que se vivía hasta hace 2 años atrás. Yo no hablo así un poco más lento porque siempre me cuido las palabras, porque realmente las palabras tienen mucho peso. Yo creo que tienen tanto peso que los días antes de la campaña tuvieron mucho más peso lo que se dijo en un tuit que el cierre de campaña o lo que fuera. O sea, y por el otro lado, es cierto, el mecanismo aceitado que tenía el peronismo para lograr que fracase este gobierno, hoy ya está también, por supuesto, al día totalmente en casi todos los periódicos, porque hoy todos se le animan a Javier Milei. Pero nos estamos olvidando que faltan 2 años. Hoy leo azorado 3, uno era Marangoni, el otro, la verdad que los otros 2 no los ubico, que dicen o que les preguntan
¿Puede llegar a octubre este gobierno? Yo me hago esta pregunta. ¿Un periodista no está haciendo antidemocracia absoluta al hablar de que un gobierno que le faltan 2 años llegue o no llegue, termine o no termine? ¿Cuál es la responsabilidad del periodismo? Que hoy todos se le animan, porque la verdad. Y hablando de Nehamkis, no, hablé de Marangoni, pero lo voy a sacar a la palestra a Nehamkis, que es un hombre muy inteligente a veces en las cosas que comenta, pero le tengo que corregir que Néstor Kirchner, cuando perdió en provincia de Buenos Aires, que era en el 2009, y me acuerdo porque tenía la gripe A en ese momento, que fue en 2009, Néstor Kirchner no tenía el aparato de ahora. El aparato que estaba ahora era el aparato menemista, en algunos casos dualdista. Entonces, no nos engañemos tampoco y no traigamos a la palestra una historia que no es así. Porque decir que en este caso el aparato no es el que realmente traccionó todos estos votos, habiéndolo visto yo cómo funcionaba el aparato, creo que es un poco confusivo, y confundir a la gente también es parte de una acción y un movimiento de pinzas. Yo no quiero decir que él lo haga en forma deliberada. Lo que quiero decir es que quizás se olvidó que Néstor Kirchner llegó con el 23% de aceptación y que todo el resto era menemista en el peronismo, porque Néstor Kirchner no lo conocía a nadie. Duhalde lo trajo así, de las narices, obviamente porque le tenía una bronca terrible a Carlos Menem y no quería la reelección, como tampoco muchos no la queríamos, ¿no? Obviamente. Entonces, por último quiero, digamos, no sé si, porque lo mío no es más que pensar y tratar de que pensemos juntos esto. Yo veo que las dos cosas como que fueron una conjunción de una bomba explosiva, digamos, que terminó con un Javier Milei perdiendo. Pero a mí, yo me hago esta pregunta: si no hubiera habido tanto exitismo en el gobierno, si no hubiera habido esa historia muy endogámica, digamos, o hablando en criollo, de mirarse el ombligo, esto no es perder realmente por una barbaridad. Ganó con el 37%. Es un partido nuevo. Ahora, claro, el periodismo no quiere verlo de esa manera. Quiere verlo como al estilo, más puro estilo futbolero. Bueno, goles son amores, ganó por esto. Bueno, ganó por una cantidad que decididamente es la que mantiene, un poco más, un poco menos, es la que ha mantenido siempre el peronismo en provincia de Buenos Aires, o por lo menos en algunos momentos en donde fue unido, ¿no? Yo lo que creo que, digamos, me da la sensación, encontré una frase en sueco, una palabra en sueco, que es lagom, y quiere decir que es el equilibrio exacto entre lo suficiente y lo esencial. Y eso es lo que yo pienso que faltó en estos 2 años de gobierno. Y que cuando a veces se desprecia, yo tampoco voy a hacer lo que dijo Monzó en el comentario de La Nación, diciendo que una persona que hacía tortas no puede manejar una campaña electoral, porque me da la sensación de que es de un desprecio absoluto, porque yo no creo que él tampoco, con muchos lauros y mucha experiencia, haya podido hacer mucho y haya logrado hacer mucho, ni dentro ni dentro del Cambiemos, ni siquiera dentro de lo que él quiso manejarse, creo que después en el peronismo.
No lo conozco mucho, pero me pareció un poco desagradable el comentario, porque realmente no necesita. En el Partido Peronista hubo de todo, y eso no significa que hubo artistas, no sé, hubo prostitutas, y eso no significa que no estuvieran habilitadas para estar en política, como hoy se las deshabilitaba. Pero también tenemos que reconocer que a veces hubo algunos candidatos que llamaban la atención por lo ridículo. Pero en este caso tengo que decir que a nadie le llamó la atención de los 22 intendentes testimoniales y que ahora dicen que eso es legítimo, dicen que eso es lo real, que nunca mintieron. 9 veces le preguntó a Mercedes Minzi a Magario si iba a ocupar la banca y las 9 veces no le contestó. O sea, legitimar lo que realmente es ilegal es menos peligroso que una mujer que en un momento hizo tortas estando en el gobierno. Bueno, yo creo que en ese sentido a mí no me gusta esa subestimación, primero además muy machirula, porque no sé si se hubiera animado a insultar a un hombre, pero yo creo que no es lo que la Argentina necesita, no es la que la Argentina se merece. Y en realidad, vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Los pueblos eligen herramientas de cambio como a los seres humanos, para que los dirijan, ¿sí? Ahora, ¿cuánta libertad hubo en la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires cuando 22 intendentes se postulan como testimoniales? ¿Cuánta libertad hubo? Yo creo que ninguna. Por lo tanto, considero, y me gusta ver las cosas con objetividad, que un 37,8, creo que es algo así, es un gran logro para un presidente que solo hace 2 años que tiene un partido. Entonces, también tengo que decir que ese mismo presidente incurrió en la soberbia de creer que solamente bastaba con su nombre como para que dentro de las provincias se sometieran a las decisiones de ellos. Eso también estuvo equivocado, pero llevar al escenario en el momento donde uno tiene que reconocer una derrota a un ministro que fue el que sobrevoló las denuncias de los últimos meses, yo también pienso que no es lo más adecuado. No estoy pidiendo, como muchos en Twitter piden las renuncias. Lo que yo pido es que se actúe. Y si no se puede actuar, bueno, la renuncia también está en el camino de un funcionario. Porque a veces uno también tiene que ser consciente de las limitaciones que tiene, por más exitoso que se sea. Es cierto, cuando siempre hay éxitos, el narcisismo está a flor de piel. Pero, bueno, Argentina no se merece que haya un periodismo que ahora se dio vuelta a todos. Ahora todos son, yo lo vi, yo lo dije, ¿no? La micro, esto, lo otro. Yo lo único que, no sé, por ahí hoy en día nadie acepta consejos, pero yo lo que diría es que se apoyen en francos, que lo cuiden, que cuiden a Patricia Bullrich, que cuiden a Petovelo, y quizás hay un montón de otra gente que está trabajando en forma silenciosa y no se le ha encontrado su espacio. Pero que a veces hay algunas personas con nombres muy conocidos que podrían dar un paso al costado. Ellos ya son importantes, ya tienen un nombre y ya tienen un apellido. Un paso al costado siempre es importante, porque creer que mientras que se tenga el poder en un gobierno se hace intocable, yo diría que
me parece como que se equivocan, porque estamos viviendo el siglo XXI y Menem vivió en el siglo XX, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo trato de decirlo con el mayor de los respetos porque fui lo suficientemente objetiva como para mostrar, o por lo menos mostrarme a mí misma, porque hablo, pero antes estudié todo esto, o lo traté de ver. Vuelvo al tema de lo que dijo este presidente, que lo voy a poner el nombre, pero porque creo que es la mejor manera de terminar, es gobernar, es hacer pedagogía del día a día. Y yo le agrego, gobernar no son las clases magistrales, es bajar y ver cómo piensa y cómo vive una persona. Gracias y chao.